Vamos a comenzar con la farmacología de los sistemas y una farmacología que tiene que ser vista de manera inicial porque va a abarcar muchos de los receptores y diferentes conceptos que se van a ver en todas las demás áreas de la farmacología, es la farmacología del sistema nervioso autónomo. Para esto es importante que recordemos cómo está dividido el sistema nervioso. Recordemos que el sistema nervioso se divide en central, médula espinal y el encéfalo, y en el sistema nervioso periférico. Aquí vamos a marcar una línea para que sepamos que las modalidades sensoriales, es decir, las aferencias, por ejemplo, el tacto, la presión, la visión, el gusto, el olfato, llegan, entre otros, llegan a través del sistema nervioso periférico, entran al sistema nervioso central, encéfalo o médula espinal. En estas regiones se da la interpretación y entonces mandamos una eferencia, es decir, respuesta. Y estas respuestas pueden ser a través del sistema nervioso somático, el cual es el que controla el músculo esquelético y ese músculo responde de manera voluntaria, es decir, esta sección es voluntaria, o el sistema nervioso autónomo, el cual su mismo nombre lo indica, es autónomo, es decir, no depende de nosotros y de hecho no lo podemos modificar aunque queramos. Este se va a dividir en simpático, respuesta de lucha y huida, o parasimpático, la respuesta de digestión y reposo. Estas respuestas, ya sea por el sistema nervioso somático, el simpático o el parasimpático, nos van a permitir responder a la gran mayoría, si no es que prácticamente todos, los estímulos que nos llegue al sistema nervioso y que el sistema nervioso interprete que necesita dar una respuesta. Para esto, entonces, vamos a enfocarnos específicamente tanto en el simpático como en el parasimpático. Vamos a iniciar con el simpático. Algo importante que tenemos que recordar es que el simpático surge de los segmentos entre el nivel torácico y el nivel lumbar de la médula espinal. Por eso en muchas ocasiones decimos que el sistema simpático tiene un origen toracolumbar, porque es de esta zona donde salen todas sus fibras nerviosas. Y tanto el simpático como el parasimpático van a tener dos fibras en su vía. Una la podemos observar aquí y otra la podemos observar acá. Se las voy a marcar para que obviamente en mi dibujo esto representa el axón junto con la terminal sináptica. Aquí tengo otro nervio, otra estructura neuronal y termina también con su terminal sináptico. Y esto que estamos viendo aquí en forma de un rectangulito hace referencia a un receptor. Esto que estamos viendo aquí, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo es que se comunica el sistema nervioso simpático. En primera, recordemos que es el que se activa en situaciones de estrés, de ejercicio, de peligro. Y dentro de sus funciones principales, pues tenemos que eleva la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón, distribuye el volumen sanguíneo al hacer vasoconstricción, dilata los vasos sanguíneos, es decir, produce broncodilatación, detiene temporalmente la actividad digestiva, moviliza las reservas energéticas al aumentar el nivel de glucosa en sangre, etc. Pero vamos a ver cómo su primer fibra llamada preganglionar, porque este circulito de aquí va a representar, en mi dibujo solamente hay una neurona, pero en la realidad es que hay en ese nivel diferentes acumulaciones de diferentes somas, es decir, de diferentes cuerpos neuronales, y una acumulación de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico se conoce como ganglio, ¿vale? Es importante que recordemos, por eso les hice esta parte, que tanto el simpático como el parasimpático son sistema nervioso periférico. Entonces, en esta primer neurona va a liberar acetilcolina, ¿vale? Un neurotransmisor que va a activar este receptor y específicamente esos receptores son receptores nicotínicos. Es aquí cuando vamos a ver este dibujo de acá arriba, donde yo les pongo la acetilcolina y les muestro los principales receptores de la acetilcolina. Recuerden que los receptores son proteínas que reciben a un ligando. En este caso, el ligando es el neurotransmisor acetilcolina.
La acetilcolina tiene dos tipos de receptores principales, los nicotínicos y los muscarínicos. Y los nicotínicos se dividen en nicotínicos neuronales y nicotínicos musculares. Los neuronales están en el sistema nervioso, mientras que los musculares están en el músculo. Y los receptores muscarínicos se van a dividir en 1, 2, 3, 4 y 5, tal cual se llaman así, M1, M2, M3, M4, M5, y van a estar en diferentes lados del organismo. Entonces, ya que vimos eso, estos que estamos activando acá mediante la liberación de acetilcolina son receptores nicotínicos neuronales porque están en el sistema nervioso. Una vez que se activa este receptor, manda una señalización a través de la segunda neurona que se conoce como postganglionar, y esta segunda neurona en el simpático tiene tres posibilidades. La más común y la que prácticamente se usa siempre es liberar noradrenalina. Esa NA representa noradrenalina. Y la noradrenalina va a tener dos tipos de receptores, igual que la acetilcolina. Nada más que estos se van a llamar alfa y beta. Los alfa se dividen en 1 y 2 y los beta en 1, 2 y 3. La noradrenalina se va a unir a diferentes receptores dependiendo de en qué zona del cuerpo, en qué estructura, en qué órgano lo estemos liberando, pues va a haber diferentes receptores en ese órgano específico. Hay otra vía especial del simpático en donde libera acetilcolina que se une en el receptor M3. Específicamente es en las glándulas sudoríparas. Se libera acetilcolina y el M3 produce que sudemos. Por eso cuando estamos nerviosos, cuando hacemos ejercicio, cuando estamos haciendo algún tipo de actividad que estimule el simpático, empezamos a sudar. Por eso es tan común que le suden las manos antes de presentar un examen. Y tengo una tercera vía especial del simpático que va a liberar acetilcolina y se va a unir a receptores nicotínicos neuronales en la glándula suprarrenal. Este triángulo grandote representa la glándula suprarrenal. Y en esa zona va a provocar la liberación de adrenalina a la circulación sistémica, apoyando obviamente la adrenalina a la respuesta del sistema nervioso simpático. Ahora veamos la sección parasimpática. La sección parasimpática es cráneo, sacra, esos son los niveles del cual surgen las fibras nerviosas del parasimpático, y al igual que el simpático va a tener dos fibras, nada más que aquí hay una diferencia anatómica. Las fibras preganglionares del simpático son muy pequeñas y las postganglionares son muy largas. En el caso del parasimpático esto se invierte. Sus fibras preganglionares son muy largas y las postganglionares son muy cortas. Pero vean, aquí los dos van a liberar acetilcolina, nada más que las preganglionares se unen con receptores nicotínicos neuronales y la postganglionar se va a unir con receptores muscarínicos, que puede ser el M1, el M2 o el M3, el M4 o el M5. Y para esto les puse, es sumamente importante que en el sistema nervioso autónomo y su farmacología comprendamos todos los receptores. En esta tablita les puse el receptor, su mecanismo de señalización, que recuerden que ya vimos un video de proteínas G. Si es que no lo han visto, vayan a verlo en este momento para que puedan entender esta sección. La localización destacada. Les pongo aquí un lugar en donde se encuentran y es muy conocida su función, pero que sepan que están en muchísimos lados del cuerpo, no nada más en estos. Y el efecto principal, nuevamente, en esta localización que les estoy diciendo, pero hay otros efectos aparte de los que les voy a decir. Vamos a empezar con los receptores de adrenalina y de noradrenalina. Tanto la adrenalina como la noradrenalina se unen los dos a los receptores alfa y los receptores beta. Los receptores alfa están unidos a una GQ. Recuerden que esa estimula el nivel de calcio adentro de la célula. Una localización destacada son los vasos sanguíneos y es por eso que cuando la adrenalina se une al receptor alfa 1 estimula la liberación de calcio gracias a GQ, y ustedes saben que el músculo, porque también subí un video de fisiología, lo pueden ir a ver qué le hace el calcio al músculo, siempre provoca su contracción. Entonces va a provocar la vasoconstricción y eso va a provocar un aumento de la presión arterial. Por eso la activación del simpático nos sube la presión arterial. El alfa 2, este está asociado a una GI.
Recuerden que la GI es inhibidora, por lo cual va a inhibir a la célula. Esta se encuentra en las terminales presinápticas, es decir, en la neurona presináptica, y va a disminuir la liberación de noradrenalina. Cuando el sistema nervioso simpático ya liberó demasiada noradrenalina, él mismo, mediante este receptor a sus propias terminales presinápticas, que son las que están liberando noradrenalina, les avisa, ya liberé demasiada, ya deténganse porque tenemos que controlarnos para no activar demasiado al simpático. Y entonces él solito se apaga mediante este receptor. El receptor beta 1, beta 2 y beta 3, los tres están asociados a una GS. La diferencia va a ser en su función. Beta 1 está en el corazón y provoca un aumento de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción. Beta 2 está en los bronquios y produce dilatación, por eso da broncodilatación. Y beta 3 está en el tejido adiposo y produce lipólisis. Esta es la razón de que cuando se activa el simpático, se nos sube la frecuencia cardíaca, empezamos a respirar mucho. Si ustedes piensan en cuando hacen ejercicio, cuando están con mucho miedo, cuando están muy enojados, recordarán que respiran muy rápidamente. Para poder mantener ese nivel de respiración, los bronquios se dilatan y entonces entra mucho más aire. Y también esa es la razón de que si hacen ejercicio de manera constante durante mucho tiempo, ejercicio aeróbico, empiezan a romper el tejido graso y eso va a provocar una disminución de este tejido mediante la lipólisis y una disminución en el peso o en la cantidad de tejido graso que tenemos en el cuerpo. Ahora vamos a los receptores de acetilcolina. Como veíamos, tenemos del M1 al M5, pero en esta tabla solo voy a hablar del M1, M2 y M3, ya que el M4 y el M5 están en el sistema nervioso central, haciendo funciones muy específicas y por esa razón, y aparte que farmacológicamente hay muy pocos fármacos que actúen sobre ellos, por esa razón no los puse por acá. Pero bueno, veamos el M1. Está asociado a una GQ, es decir, va a aumentar el nivel de calcio adentro de la célula. Está principalmente en el sistema entérico y va a aumentar la secreción de las sustancias que el sistema gastrointestinal produce. El M2 es una GI, es decir, va a inhibir cómo se encuentra en el corazón e inhibe, va a disminuir la frecuencia cardíaca y la conducción eléctrica del corazón. M3 está asociado a una proteína GQ. Como se encuentra en bronquios, intestinos y glándulas, aumenta la contracción y la secreción. El nicotínico neuronal y el nicotínico muscular, los dos son canales iónicos que van a permitir la entrada de sodio a la célula. Recuerden que siempre que entra sodio a la célula se despolariza, por lo cual se considera que estos tipos de canales o de receptores van a ser siempre excitadores. Los nicotínicos neuronales están en ganglios autónomos, como justo lo que veíamos aquí, les mencionaba yo que estos son ganglios, y aquí va a aumentar la transmisión del sistema nervioso, es decir, del potencial que está generando. Y los nicotínicos los nicotínicos musculares van a estar en la unión neuromuscular y van a provocar la contracción del músculo esquelético. Esta es la vía que usa el sistema nervioso somático, libera acetilcolina en nuestros músculos esqueléticos, provoca la contracción voluntaria y es por eso que nos podemos mover gracias a este canal nicotínico muscular. Y una forma muy fácil de recordarlos es, los adrenérgicos, piensen en la palabra quizá al cubo. Si ustedes acomodan los receptores en orden alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3, vean, alfa 1 es una GQ, alfa 2 es una GI y S al cubo, ¿por qué? Porque beta 1, beta 2 y beta 3 están acoplados a una GS. Una forma muy sencilla de recordar a los muscarínicos es 1, 3 y 5 están asociados a GQ, es decir, los números impares están asociados a GQ, mientras que los números pares 2 y 4 están asociados a una GI. Síganme en mis otras redes sociales, aquí les dejo mi página de internet por si les interesa acceder a cursos y dejen un comentario, un me gusta si este video les explicó, si les facilitó el aprendizaje, ya que eso me ayuda muchísimo a mí para que el algoritmo me siga apoyando. Cuídense y nos vemos en el siguiente video.